Hola, ¿qué tal? Les acompaña Gustavo Prada y les doy la bienvenida a Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde la política, el análisis, la reflexión y la cultura se encuentran a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. El 2026 comenzó con un giro inesperado en América Latina y el Caribe. El secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores sacudió la región. Un golpe orquestado por Donald Trump para imponer su voluntad en la zona. Para hablarnos de este tema, Paola Pérez amplía la información en Mundo Conexo. En los próximos minutos exploraremos lo mejor del resto de nuestra programación con El Mundo según Ramonet, con Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Acompáñenme. El secuestro de un presidente. Amanecía en Caracas y las bombas caían. Estados Unidos había decidido emprender un ataque ilegal asesinando civiles y militares. El objetivo de su operación, a la que denominó Resolución Absoluta, era secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Aquel 3 de enero de 2026 marcaría para siempre el rumbo de la región de América Latina y el Caribe. Desde 1990, Estados Unidos no había atacado una capital latinoamericana y lo volvió a hacer. Lo más delirante de todo esto es que se basó en tan solo una narrativa de guerra. El cártel de los soles no existe. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reiterado que este argumento del cártel de los soles era tan solo un argumento ilegal e irreal. Estamos frente a un cartel fantasma. En la primera acusación a Nicolás Maduro, escrita el año 2020, se menciona unas 32 veces al cártel de los soles como un grupo liderado supuestamente por Nicolás Maduro para traficar drogas. Sin embargo, en la acusación más reciente solo se menciona al cártel de los soles 2 veces y se define como una organización de corrupción. Entonces, señores, ¿frente a qué escenario estamos? Aquí te quiero compartir un dato como contexto. Encontramos que en la década de los 90, el cártel de los soles fue un término que usaron altos mandos militares estadounidenses, incluso agentes de la CIA, para introducir toneladas de cocaína en los barrios de Los Ángeles durante los 80s, lo que alimentó la epidemia del crack. Incluso investigaciones posteriores y testimonios han señalado que la CIA mantuvo pactos con figuras claves del cártel de Guadalajara y el cártel de Medellín para facilitar el movimiento de drogas a cambio de apoyo logístico o financiero para operaciones anticomunistas en nuestra región. Pero, ¿qué pasó con la CIA? Enfrentó además graves acusaciones y evidencias sobre su involucramiento en el tráfico de toneladas de droga, principalmente cocaína, como parte de sus operaciones. El escándalo estalló cuando la aduana de Estados Unidos incautó parte de ese cargamento en Miami. Un oficial de la CIA renunció y otro fue sancionado. ¿Así de simple? Sí, así de simple. ¿Acaso eso no es un narcoterrorismo? Claro que lo es. Y lo hizo la CIA. Pero, ¿cómo es una agencia de Estados Unidos? Pero vayamos a lo central. Si les pongo ese contexto es para explicarles cómo funciona esta narrativa de guerra que ha usado Trump y su entorno más cercano para tratar de ajustar su ilegalidad a un delito transnacional que jamás cometió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde el punto legal, Trump debió cumplir un protocolo que no ha cumplido. Nicolás Maduro Moros es el presidente de Venezuela. El mismo Trump lo ha reconocido en su mensaje del 3 de enero cuando informaba de la captura del mandatario venezolano. Ahí se lee, reconociendo su investidura, le dice presidente, haciendo esta distinción y diferenciando su estatus al resto. Eso significa que Trump sabe que Nicolás Maduro goza de inmunidad presidencial. Pero, ¿qué es la inmunidad presidencial? Hablamos de un estatus legal que protege al presidente en ejercicio de ser procesado o responsabilizado legalmente por ciertos actos, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la presidencia y el funcionamiento del sistema político. No es un derecho personal, sino una prerrogativa funcional asociada al cargo, amparada además en las constituciones nacionales y se rige por el derecho internacional a través de conceptos como la inmunidad jurisdiccional de los jefes de Estado y las convenciones de Naciones Unidas como la de Viena sobre relaciones diplomáticas. Aún así, Estados Unidos lo secuestró.
a él y a la primera dama. Ambos fueron presentados ante el Tribunal de Estados Unidos contra su voluntad. Sí, porque fueron secuestrados y se declararon inocentes y prisioneros de guerra. Es tal la gravedad de lo que ha ocurrido que hasta el propio comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, que ha callado ante las violaciones que comete Trump contra inmigrantes latinoamericanos, por poner un ejemplo, hoy ha salido a reconocer que lo que hizo Trump es socavar un principio fundamental del derecho internacional, que ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, teniendo que reconocer esta realidad ante los hechos que así lo demuestran. Y si bien muchos dirán que esto abre un debate sobre la inmunidad ratione personae versus la ratione materiae, tengamos en mente dos cosas claras. Primero, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Y segundo, el Departamento del Tesoro, señores, ha declarado organización terrorista al Cártel de los Soles, a un cártel que no existe. Ahora empieza una gran campaña internacional por la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores de Maduro. El mundo no callará esta ilegalidad. Preguntémonos, ¿hasta cuándo Estados Unidos seguirá fabricando casos, tejiendo falsas narrativas, violentando el sistema internacional y todo para apropiarse del petróleo, así como lo hizo en Irak y Libia? Esto no se trata de democracia, se trata de poder y negocio. Soy Paula Pérez y nos vemos en un nuevo episodio de Mundo Conexo. En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet nos ofrece su testimonio sobre la agresión militar estadounidense contra Venezuela el 3 de enero de 2026. Este ataque culminó con la extracción ilegal del presidente venezolano, un acto que representa una flagrante violación del derecho internacional y un ataque directo a la soberanía de un Estado independiente. Acompáñenos para entender el alcance de este suceso y sus repercusiones. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy obviamente de la agresión contra Venezuela por parte de los Estados Unidos y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Es un acontecimiento mega geopolítico, seguramente algo de lo más grave que ha ocurrido en los últimos decenios, porque se trata sencillamente de un corte en la continuidad de lo que era el derecho internacional desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta agresión sin ninguna base jurídica, sin haber sido además autorizada por el Congreso estadounidense, esta agresión es un puro acto imperial, es un puro acto colonial. Digamos, estamos en algo que algunos analistas empiezan a llamar la recolonización. La reinvasión colonial, ¿verdad? El retorno del colonialismo abierto, como hacían los británicos en el siglo XIX, como hicieron los franceses en el siglo XIX y XX, cuando decidían, porque sencillamente tenían la fuerza, ocupar un país, explotar sus riquezas y avasallar a sus habitantes. El ataque lo viví porque yo estaba allí, estaba en Caracas, y evidentemente a lo largo de mi vida he conocido golpes de Estado, he conocido revoluciones, he conocido protestas populares insurreccionales, barricadas, enfrentamientos con fuerzas del orden, enfrentamientos entre grupos diferentes. No había vivido hasta ahora un ataque, un bombardeo estadounidense. Y puedo decir que impresiona cuando a las 2 de la madrugada uno es despertado por la poderosa explosión de una serie de misiles. Estaba yo en Caracas y además muy cerca de un lugar, el aeropuerto de La Carlota, que se encuentra en el corazón de la ciudad de Caracas, y fue un objetivo estratégico del ataque. No destruyeron el aeropuerto, no destruyeron la pista, quizá con la intención de poder utilizarla en caso de necesidad,
pero sí destruyeron toda la protección del aeropuerto y por consiguiente eso ocurrió a escasos metros donde me encontraba y pude vivir y sentir la violencia de ese ataque. Contrariamente a lo que se ha dicho, ese ataque no ha sido tan fácil porque los bombardeos se prolongaron durante unas 2 horas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era apoderarse, lo sabemos ahora, del presidente, secuestrar al presidente. Bueno, pues tardaron 2 horas en apoderarse. O sea, no fue llegar, como han contado, nos apoderamos del presidente que estaba tranquilamente durmiendo en la cama y su esposa y nos lo llevamos. No. Primero, el presidente Maduro casi nunca duerme por la noche, porque por la noche es cuando tiene tiempo de ver la información. Pero la defensa del presidente ha sido muy intensa. La prueba es que por lo menos una cuarentena de las personas que estaban encargadas del primer anillo de protección fallecieron en los combates. Y es muy poco probable, digamos, que los americanos no hayan tenido ninguna baja. Ese es el discurso, digamos, oficial, que además es un discurso que ha sostenido el presidente Trump, que no es conocido por su sinceridad o por su fidelidad a la verdad. Probablemente han sido más. Además, hay muchos sobrevivientes de la defensa del presidente y vamos a tener testimonios de primera mano de los hombres en armas que se enfrentaron con los agentes del Delta Force que atacaron la residencia del presidente. Por otra parte, ¿de qué se trata finalmente? ¿En qué consiste este ataque? Cuando la declaración del presidente Trump, el propio día 3 de enero, yo no solo esta información, ¿verdad?, que también nos sorprendió, bueno, que habían detenido y secuestrado al presidente. En sí, la información era que no lo habían asesinado, no lo habían matado. El presidente sigue vivo, el presidente sigue, como vemos, activo, lo hemos visto ahora en los juicios en Nueva York, y por consiguiente a partir de ahora va a tener un sistema de defensa, está bajo la protección de la ley americana, está bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos, porque podían haberlo asesinado o podían haberlo trasladado a un lugar sin ley, donde no se aplica la ley americana, como por ejemplo a la cárcel de Guantánamo. En ese caso hubiera estado incomunicado. No lo está, por consiguiente comunica y por consiguiente sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela. ¿De qué nos enteramos también? La segunda gran información de esta declaración de Donald Trump, algo que políticamente es incluso más explosivo porque el ataque era algo que estaba en el aire y que era una amenaza que se había repetido, de que había esa posibilidad de ese ataque. Pero esta información, la segunda información, que da el presidente Trump, es así que no la esperábamos. La información es que ellos, que declaran que a partir de ahora Venezuela está controlada por ellos, la van a administrar. Yo estoy en cargo, dice él, del Estado de Venezuela y de sus riquezas, dice Donald Trump, pero no van a entregar, digamos, la administración de ese país que pretenden haber ya conquistado solo porque secuestraron al presidente a la oposición. Es decir, la información política importante es que en esa misma declaración apartan a la oposición. Bueno, esa oposición no decían ellos que había ganado las elecciones. No era la oposición la que más representaba al pueblo venezolano. Ahora admiten explícitamente no solo el presidente Trump, sino también el secretario de Estado Marco Rubio. Por eso hablan de encontrar una forma de acuerdo con quien administra realmente el gobierno bolivariano, que tiene la continuidad de la administración del país. El presidente Maduro, en su último mensaje público, que fue una entrevista que le hice yo personalmente, pues ¿qué decía en esa entrevista? Que se puede volver a ver. Lo que dice es que él está dispuesto a discutir, a negociar, que lo que no sería razonable es la guerra, pero que en términos de paz sí se puede negociar si los Estados Unidos quieren invertir. Si los Estados Unidos quieren participar en el desarrollo de Venezuela, se puede hacer. Entonces, esto es lo que ahora los Estados Unidos quisieran hacer
con la administración chavista, bolivariana, el gobierno bolivariano, y este es el debate que veremos desarrollarse en las próximas semanas. Lo que es seguro es que el presidente Maduro volverá a Venezuela, y es la gran esperanza no solo de los venezolanos, sino de todas las personas, hombres y mujeres en el mundo que apuestan por el derecho internacional y no por la ley del más fuerte. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast nos vamos con Orbe Arte, que continúa desde el Festival de la Tigra en Colombia. En esta ocasión José Delgado conversó con Sara Puente y Juan Manuel, dos talentosos músicos colombianos que forman parte de la agrupación Zarigüeya. Juntos nos comparten su propuesta poética y su constante búsqueda de las raíces que dan vida a su música. No te pierdas esta entrega única de Orbe Arte. Con su rana y su sombrero, Don Gildo es muy fácil de encontrar. Por el reguero de matas que va dejando, por donde va. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte, yo soy José Delgado. Un gusto siempre tenerles ahí. Salimos a través de las plataformas digitales de Telesur. Estamos grabando en esta ocasión un programa especial desde Piedecuesta, Colombia, Santander, en el marco del Festival de la Tigra, al que hemos sido invitados como artistas, país invitado Venezuela, y hemos traído una delegación muy hermosa, muy nutrida. Este es el caso de Zarigüeya, Sara Puente y Juan Manuel. Y hacen parte también otros compañeros que no están acá. Ellos se presentaron ayer en el Festival de la Tigra, una presentación muy linda, con esta propuesta que ellos tienen, muy poética, muy en las búsquedas también de las raíces y como la significación también desde estas nuevas miradas, y miradas también que se nutren pues de las cosas que viven también, seguramente en comunicación con la urbe y la música campesina, la carranga específicamente, que es el género que da base de alguna manera a esta música que hacen tan linda. Bienvenida Sara, Juan. Gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad para conversar un poco. Queríamos saber sobre el género, bueno, un poco que nos cuenten. En principio, esta música que parece que nos parece muy familiar desde México a la Patagonia, y es como un ritmo matriz que está en todos nuestros países. Y bueno, veo que también está en esta música que se llama la carranga. Quisiera que me hablaran sobre eso. Bueno, pues la carranga es como la base de este proyecto, podría decirse, aunque pues hay un poquito de todo. Pero la carranga en sí tiene una historia muy particular y muy reciente. De hecho, fue apenas en el siglo pasado, como en los 70s. 60, 70s. Y pues surgió porque un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá estaban como haciendo movimientos estudiantiles y estaban tocando mucho la música protesta, pero no tenían como alguna música propia, como campesina, que pudiera asemejarse un poco como a la música protesta que estaba llegando de afuera. Entonces, básicamente, bueno, Jorge Velosa, no sé si lo han escuchado, es como el mayor exponente de la carranga, podría decirse. Él y sus compañeros conformaron un grupo y, bueno, es que la carranga en sí, como la palabra carranga, se le da como a la carne de animales que no pueden utilizarse como para la venta, o sea, que han muerto, no sé, porque se cayeron por un abismo o porque se enfermaron. Entonces el carranguero es el que coge esos animales y los vende ilegalmente.
Entonces como que sacaron el nombre de ahí como simbólicamente, como de, no sé, como revolucionario, sí, como de coger lo que está como... Reciclar, como... Exacto, coger las cosas y como resignificarlas, transformarlas, y también como de esa manera como subversiva, como así como un carranguero, que es como todo subversivo, pues. Y fue como una decisión muy a conciencia de qué instrumentos utilizar, porque digamos que el requinto, que se utiliza muchísimo en la carranga, ese sí pues es propio de Boyacá, que es como la región de donde viene Jorge Velosa. Sí. Y ese instrumento... Es como un tiple, ¿no? Que es que tiene las cuerdas de metal. Sí, tiene las cuerdas de metal. Y ese instrumento en Boyacá ya no estaba siendo utilizado casi, o sea, estaba como... En el olvido. En el olvido, decorativo. En Santander sí se estaba utilizando un poquito más, pero igual ahora se utiliza mucho más que en esa época. Y fue como una decisión de vamos a volver a utilizar este instrumento, lo vamos a volver a llevar como a los escenarios y también a componer nuevas cosas. Entonces, realmente la carranga surgió como un movimiento social y de protesta también. Y por eso los temas que tratan las carrangas, sobre todo ese momento y todavía, son como muy sociales, también de cuidado del medio ambiente, y suelen enunciarse desde la voz del campesinado. Mira, en este mundo, bueno, de todo el tema de que ahora cómo se hace la promoción de la música y cómo de alguna manera la forma en la que se comparte y se difunde la música afecta o va modificando también muchas veces cómo producimos la música. ¿Cómo viven ustedes eso? ¿Cómo... ¿Es solo? Pues siento que es como un tema que nos interpela a todos los músicos, ¿no? Y bueno, yo como acompañando el proyecto de Saris, siento que esa ha sido una de las grandes preguntas, ¿no? Cuando empieza uno a grabar, que a firmar con un disco, la distribución, de repente para nosotros ha sido un proceso como de entender esa dinámica, ¿no? Hay una dinámica de un mercado que entiende a la música como un producto. Y pues uno está ahí, ¿no? Lo quiera o no, como que eso hace parte de cómo escuchamos, ¿no? Como de cómo compartimos ahorita en este momento y sobre todo ahora lo digital. Agradeciéndoles a ustedes. No sé si quieren hacer algún comentario antes de cantar algo, porque tienen que cerrar cantando, ¿sabes? Aquí. Y que den también sus redes sociales y eso, cómo la gente las consigue. No, pues gracias. Me alegra mucho que lleguen personas de afuera, de Venezuela, que es un país muy bello, de gente muy linda. De hecho, yo tuve un amigo, un venezolano, que cantaba música llanera y él, gracias a él, empecé a tocar cuatro. Pues muy, muy suave, pues, pero él cantaba increíble. Y sí, siempre la gente que me he encontrado de ahí, pues es muy, muy bella. Así que gracias. Sí, me alegra que estén llegando y ojalá lleguen más el otro año. 40. Sí. Sí, también. Pues desde acá admiramos mucho a Venezuela también, como por sus procesos musicales. Ojalá podamos aprender también cosas. Bueno, y... están invitados allá, les esperamos. Gracias. Con Aurora y todo, por supuesto. Claro que sí, allá ya estaremos. Y bueno, el Instagram del proyecto es Sarigüeya _piso experimental. Y pues no es de música experimental, pero sí. Y yo, me encuentran a mí como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Esto es Orbe Artes con Sarigüeya. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Sara. Bienvenidos siempre. Y bueno, nos despedimos. Ellos se van a despedir cantando con su carranga sin ponerle apellido. Carranga ya está. Y su manera propia de hacerla. Un abrazo grande y hasta la próxima. Aunque siempre yo me equivoco, no distingo entre el bien y el mal. Iniciando con el pie izquierdo, voy rogando no tropezar. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur.
Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.